Buenas tardes, hermanos. Celebramos hoy el 103º aniversario de un acontecimiento importantísimo en la vida de la Iglesia, tanto en el siglo XX como en este siglo XXI y en el tiempo que se viene. Hace justamente 103 años, como nosotros sabemos, un día como hoy, la Virgen María apareció por primera vez a 3 pastorcitos, a 3 niños en esa zona llamada Cova de Iría, 3 niños pequeños. Como sabemos, Lucía, que había nacido en el año 1907, Francisco en el año 1908 y Jacinta en 1910. Es decir, la mayor era Lucía y contaba apenas con 10 añitos de edad, y la más pequeña contaba con 7 añitos de edad. 3 niñas de familias de pastores, es decir, nada letradas, niñas pequeñas que no sabían ni leer ni escribir, y que la Virgen María las elige a ellas justamente para transmitir un mensaje a toda la humanidad. Estas apariciones de la Virgen María estuvieron precedidas por 2 apariciones de un ángel, una en el año 1915 y otra en el año 1916, que los pastorcitos lo llamaron el ángel de Portugal, y que se ha entendido siempre que fueron apariciones destinadas a preparar justamente las apariciones de la Santísima Virgen María en el año 1917. Leo algo de esas primeras apariciones del ángel para que nos demos cuenta cómo ya Dios había elegido a estos niños, ¿no?, para que reciban el mensaje que Él mismo quería dar a través de la Santísima Virgen María. La primera aparición del ángel, entonces, es en el año 1915. Lucía tenía 8 añitos aproximadamente, entre abril y octubre de 1915, se aparece el ángel. En ese año se aparece 3 veces. Y dice así: estaba Lucía, no estaban los otros 2 pastorcitos, estaba Lucía con otros niños, y ella lo relata de esta manera. Dice que vieron suspendida en el aire, sobre la arboleda del valle, una nube más blanca que la nieve, algo transparente y con forma humana. Y esa fue la primera, digamos así, aparición. En 1916, o sea, al año siguiente, sí estaban Lucía, Jacinta y Francisco. Y se aparece el ángel en esta ocasión y en otras 2 ocasiones, repito. Y aquí el relato de Lucía es este: se manifestaba bajo la forma de un joven resplandeciente, de una consistencia y un brillo como del cristal atravesado por los rayos del sol. Y dice que el ángel les enseñó a rezar con la frente inclinada, hasta el suelo, en posición de adoración, Ahí es una forma de orar que se ha usado en la Iglesia desde los orígenes, y que hasta hoy día hay grupos de cristianos, hay monjes, pero también laicos, sacerdotes, por supuesto, que usan esta forma de rezar. Y las palabras que el ángel enseñó a los pastorcitos para que recen de esta manera, con la frente pegada al suelo, al piso, es: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Es decir, es una oración, fíjense ustedes, ya de intercesión. Una oración a través de la cual el ángel enseña a los niños y nos enseña también a nosotros a rendir culto a Dios. Yo te adoro, yo creo, yo te amo, pero al mismo tiempo a pedir
Por tanta gente que vive alejada de Dios, te pido perdón, interceder por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y además les recomendó que ofrecieran todos los sacrificios que puedan, que ofrecieran al Señor todos los sacrificios que puedan, justamente por los pecadores. Ahí entonces tenemos ya un primer indicio de por dónde irán después. El sentido último, como lo veremos al final, digamos así, de este encuentro, es por dónde van, cuál es el sentido último de las apariciones de la Virgen María en Fátima, y en realidad los que conocemos son prácticamente, es el sentido último prácticamente de todas las apariciones de la Virgen. Luego de ahí vuelve a aparecer una siguiente vez, y en esta segunda vez nos relata, el ángel tenía un cáliz en la mano, y en la otra mano, con la otra mano sostenía una hostia, de la que caían dentro del cáliz gotas de sangre, fíjense ustedes. Y se postró el mismo ángel y repitió por 3 veces una oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Es decir, en esta segunda oración se añade un elemento adicional. Tenemos el elemento de la adoración, que ya estaba, el elemento de la intercesión, que ya estaba, te pido por la conversión de los pecadores, pero además el elemento de la reparación. La reparación por todos los ultrajes cometidos contra Dios, y concretamente los ultrajes cometidos contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y los ultrajes cometidos contra Jesús presente, realmente presente en el sagrario. Y el ángel termina esta aparición y le da la hostia, se la da a Lucía y le da de beber del cáliz a Jacinto y a Francisco y a Jacinta, lo cual en esa época era totalmente inusual. Jamás un laico podía beber del cáliz, mucho menos un niño. Pero les dice esto, les dice: tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, y reparen sus crímenes y consuelen así a vuestro Dios. A vuestro Dios. Es decir, la reparación, repito, la reparación. Esto es el sentido último, la finalidad de las apariciones de la Virgen María, que siempre está llamada a la conversión. Repito, lo veremos dentro de un momento. Y luego de ahí, ya al año siguiente, como sabemos, la Virgen María aparece estos 3 pastorcitos. Y aparece a lo largo de 6 meses, ¿no es cierto? La primera aparición, un día como hoy, 13 de mayo del año 1917, aparece la Virgen María, y en esa primera aparición a estos 3 niños ya les anuncia que aparecerá el día 13 de cada mes, durante 6 meses seguidos. La primera aparición estaban nada más que ellos 3, pero poco a poco, conforme estos niños comienzan a contar sin ninguna malicia lo que les estaba sucediendo, poquito a poquito más se empezó a añadir primero algunas personas, y al final, ya saben, la última aparición de la Virgen María, había más de 70.000 personas congregadas, 70.000 personas congregadas, ante las cuales Dios da un signo, que ya lo conocemos y que lo recordaremos al final, este signo para llamar a la credibilidad, o para garantizar la credibilidad de las apariciones de la Virgen María y del mensaje que ella a través de estos niños nos ha dejado para todos nosotros. La primera aparición, sin embargo, dice: apareceré durante 6 meses seguidos y luego volveré una 7ª vez. Esa 7ª vez todavía no se sabe
cuándo será, ¿no? La Virgen no ha dado fecha. Bien. La segunda aparición, la primera aparición es esta aparición, digamos así, donde ella se presenta, ¿no? Y le dice esto a los niños. En la segunda aparición, la Virgen les insiste sobre el rezo del rosario diario, y que ya se los había dicho en la primera aparición, la importancia de rezar el rosario. En la segunda aparición, la Virgen les insiste sobre el rezo del rosario diario, y también les recomendó a los niños que aprendieran a leer, Y además anunció que se llevaría en corto tiempo, o sea que morirían Francisco y Jacinta. En cambio anunció a Lucía que ella tendría larga vida porque, le dice así, Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Y le dice, mi corazón inmaculado, porque claro, Lucía naturalmente se asusta, es una niña, ¿no? Es una niña, fíjense ustedes. Entonces ella se asusta ante esto y la Virgen le dice, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que conducirá hasta Dios. Y le enseña, en esta aparición, les enseña su corazón traspasado de espinas, un corazón rodeado de espinas que le penetraban, el corazón inmaculado de María, con estas espinas que ponen, es como un signo que significan los ultrajes de la humanidad, ultrajes a Jesús, ultrajes a la misma Virgen María. Y así prometió asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a aquellos que en el primer sábado durante 5 meses se confesasen y recibiesen la Sagrada Comunión, rezasen al menos una tercera parte del rosario y le hiciesen compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarle. Esa es la promesa de los 5 primeros sábados de mes, similar a la promesa de los 9 primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús, que, si me permiten, hacemos un paréntesis. Estas promesas que vienen de Dios, de Jesús, la del Sagrado Corazón, que vienen de María, queridos hermanos, Dios cuando promete, cumple. Pero naturalmente, estas promesas están orientadas ¿a qué? Están orientadas, lo primero, a una conversión del corazón. Es decir, no se trata de confesarse, comulgar, rezar de modo automático, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque esto lo hemos visto ya hace varias semanas, cuando tuvimos aquí nuestra celebración penitencial comunitaria, ¿se acuerdan? O sea, una confesión, para que sea verdadera, digamos, para que sea válida, para que realmente se nos perdone los pecados, implica la conversión. ¿Y por qué digo esto? Porque alguna vez uno dice, entonces qué fácil, me confieso 5 sábados o los primeros viernes del mes, y automáticamente, aunque haga lo que sea, ya me voy a ir al cielo. Hombre, aunque haga lo que sea, esto no puede ser verdad, claro. Visto desde una perspectiva meramente humana, claro, parece un absurdo. Pero no es ningún absurdo y les explico por qué. Porque si uno con devoción, fíjense, ¿qué es lo que significan estas promesas? Perdonen que haga este paréntesis. ¿Qué significan estas promesas? Estas promesas, en primer lugar, son una llamada que nos hace Jesús, una llamada que nos hace la Virgen María, que está, porque lo que quiere Dios es que todos nos salvemos. Esto es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que la vida cristiana sea una carrera de obstáculos y Él se encarga de ponernos los obstáculos y que nosotros los pasemos para al final llegar rendidos, pero finalmente a la meta. No es eso. O sea, Dios nos da todos los medios para la salvación. Y uno de estos medios son, digamos, estas prácticas, ¿no? Repito, los 9 primeros viernes o estos 5 primeros sábados, que en la medida en que brotan de un corazón humilde, pequeño, agradecido a Dios y con confianza en Dios, entonces, ¿qué es lo que se hace? Y yo humildemente se los recomiendo. Perdónenme que les comparta esto. O sea, yo escuché esto,
supe de estas promesas de los primeros viernes de mes y los primeros 5 sábados de mes, y una cosa me quedó clara. Fíjense, yo había estado mucho tiempo, 12 años alejado de la iglesia, había vuelto recién, ¿no? Entonces, pero una cosa me quedó clara, o sea, si Dios lo dice, tiene que ser así. Si Dios lo dice y si la iglesia certifica la veracidad de esas promesas, tiene que ser así. No sé cómo, pero Dios no va a prometer y no va a cumplir. Y humildemente les digo que confiado en Dios, efectivamente lo hice. Y me di cuenta de una cosa, o sea, cuando uno realmente lo hace de corazón, es decir, se arrepiente de sus pecados, hace una buena confesión, hace la comunión, etcétera, bueno, todo lo que está unido a la promesa, claro, no es que sea una cosa que ya tengo un seguro automático que puedo hacer lo que me da la gana, no, es que el hecho de fiarte de Dios y hacer lo que Él te ha dicho, o lo que la Virgen María nos ha dicho, esto hace posible que recibamos unas gracias del cielo. O sea, no es una cuestión automática, no, es que Dios nos manda unas gracias especiales. Y son esas gracias especiales las que por dentro nos van transformando y en consecuencia nos van preparando, en la medida en que nosotros las acogemos, por supuesto, y las secundamos con nuestra libertad, nos van preparando efectivamente para que llegado el momento podamos contar con los últimos auxilios del Señor y de la Virgen para alcanzar el cielo. No se trata pues lo mismo que decíamos en estos días respecto a la devoción de María a las imágenes, no se trata de supersticiones, no se trata de amuletos, no se trata de cosas mecánicas, no, se trata de la acción de Dios que nos regala unos medios a través de los cuales nosotros podemos hacer el acto de fe en lo que Dios promete y en consecuencia le damos luz verde, digamos así, para que Dios nos pueda enviar las gracias y es la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? El mismo Dios que desciende y actúa en nuestra vida, en lo profundo de nuestro ser y nos va transformando, nos va arrancando del pecado, que era la situación en la que yo me había encontrado durante tantos años, nos va arrancando Él. Él nos va arrancando del pecado, nos va liberando y nos va introduciendo en ese reino de los cielos cuyas primicias están en este mundo a través de la Iglesia Católica. Entonces, les decía, la Virgen les dice a los pastorcitos y a través de ellos introduce, fíjense ustedes, también para todos nosotros esta práctica de los 5 primeros sábados del mes. Esta es la segunda aparición en el mes de junio. La tercera aparición es en julio, el 13 de julio. Es en esa aparición del 13 de julio donde la Virgen les vuelve a recomendar, insiste en la importancia de rezar el rosario, del que hemos hablado en estos días, y ojalá que este tiempo de pandemia, entre las cosas buenas que podamos sacar en medio de estas dificultades, sea recuperar, si alguno lo perdió, el rezo del Santo Rosario. Y si alguno nunca lo hizo, que comience a integrarlo en su vida. Es tan importante el rezo del Rosario. Y les enseñó también una nueva jaculatoria que dice así: oh Jesús, es por vuestro amor y por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Es decir, siempre esta oración de amor, oración de adoración y oración de reparación. Dios ha querido asociar al hombre, lo decíamos en estos días, en la redención del propio hombre. Dios nos ha querido asociar, lo podía hacer de otra manera, pero Dios ha querido hacerlo de esta manera. Y nos quiere asociar también a nosotros en la reparación de tantos pecados que hemos cometido nosotros mismos y también pecados que cometen otras personas que han cometido muchísimos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Seguimos. Es el 13 de julio, en esta tercera aparición, que la Virgen María les muestra el infierno a los pastorcitos. Es en esta aparición, ¿no? Y les comunica ahí el famoso secreto, ¿no? Del cual hablaremos un poquito más adelante. María Santísima, entonces,
en Julio hace ver el infierno. Y fíjense cómo lo relata Lucía. Dice así: vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas. Fíjense, como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, llevados por las llamas que de ellas mismas salían. De ellas mismas salían las llamas, fíjense, desde dentro, ¿no? Juntamente con nubes de humo, que caían hacia todos los lados, como caen las chispas en los grandes incendios. Estas almas, ¿no?, que de dentro les salía fuego, fíjense usted que estaba en un mar de fuego, y de ellas mismas dentro también les salía fuego, no tenían peso ni equilibrio. Y entre gemidos y gritos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Fíjense esta visión, ahora hablaremos un poquito de esto. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Los demonios, el infierno, los demonios. Esto no significa, lo explica, aparte que ya se sabe, ¿no? O sea, las visiones, cuando Dios concede este tipo de visiones, no está queriendo decir que exactamente así, que eso es exactamente el infierno, un lugar, ¿no?, un lugar donde hay estas cosas, donde hay este fuego. No significa exactamente eso, no es una visión física. O sea, es decir, la Virgen lo enseña a los pastores, sí, ¿me entienden? Pero eso no significa que físicamente el infierno sea esto. Lo enseña usando este tipo de imágenes para que los pastorcitos se puedan dar cuenta de lo horrible, porque dice, estaban como carbones ardiendo, ¿no?, como carbones negros, carbones transparentes, como, ¿han visto lo que son los carbones? Cuando uno hace unos carbones para hacer una parrillada, o los carbones que usamos en la misa para hacer el incienso, los carbones nunca son transparentes. O sea, esto lo veremos después un momentito, cómo lo explica luego el cardenal Ratzinger, ¿no? Es decir, son formas a través de las cuales se nos quiere revelar algo que es verdadero, pero que se tienen que usar formas, y formas que puedan iluminar la imagen, o imágenes que pueden iluminar el entendimiento de estos niños, para que se den cuenta de la gravedad, de lo horrible que es el infierno. Creo que con esto ya me han entendido mejor. Asustados, pues, estamos leyendo lo que escribió Lucía, y como que pidiendo socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: vieron el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Fíjense, es la misma Virgen, y con esa humildad de la sierva, aquí la sierva de Dios, hágase en mí según tu palabra, es la misma Virgen, fíjense qué cosa tan bonita, que trae este mensaje de parte del Señor. Es Dios el que quiere establecer en el mundo esta devoción al Inmaculado Corazón de María, y la Virgen María se presta a Dios para transmitir su voluntad a estos pastorcitos y a través de ellos a toda la Iglesia. En la Virgen María como sierva, ¿no? Y sigue diciendo así: si hacen lo que yo les diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra, acuérdense que estaba en plena Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ¿no? La guerra va a acabar, anuncia la Virgen, ¿no? Pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor, como efectivamente sucedió. Otra guerra peor, de eso hablaremos dentro de un momento. Y continuó la Virgen diciendo: cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo, usando palabras propias de la época para que entiendan los niños,
al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. En la iglesia, esto algunos que no comprenden bien por distintas razones, porque tal vez no tienen la suficiente formación católica o cristiana, o porque tienen otras visiones, en la iglesia siempre lo que se llaman las penas, las sanciones, aún dentro de la iglesia también tenemos lo que se llama el derecho penal, y siempre las penas, las sanciones, ¿no?, tienen una finalidad. La finalidad nunca es vindicativa, nunca es de vengarse de aquel que ha obrado el mal, no. Por eso el término castigo, por lo general a mí personalmente, no me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se entiende de esta manera, como una venganza, o sea, hacer pagar al otro por lo que ha hecho, se ha portado mal, tiene que pagar, vamos a castigarlo. ¿Cómo se dice? Sí, como este tono, ¿no?, vindicativo de venganza. En la iglesia no es así, y mucho menos en Dios. En Dios las penas, digamos así, ¿no?, las penas están siempre orientadas no a castigar para que pague por el mal que ha hecho y que se fastidie, no, sino a promover, a procurar la conversión. Y es esto lo que Dios hace o permite a través de la historia, acontecimientos duros, pero no para vengarse del hombre que se ha portado mal, nunca, sino para suscitar en nosotros la conversión. Esta misma pandemia, lo hemos dicho muchas veces, no podemos decir que Dios la ha mandado, Dios nunca manda el mal, pero sí sabemos que tampoco se escapa de las manos de Dios, que tampoco se escapa del diseño de Dios para la humanidad, y que esta pandemia entonces tiene que nos hace sufrir a todos, sí, pero que también tiene una posible finalidad si nosotros la vivimos con discernimiento. ¿Cuál es? La conversión. Darnos cuenta de muchas cosas. Primero, que nos morimos cualquier día, que la vida es frágil, Segundo, que en la medida que la humanidad se ha alejado de Dios, las injusticias han ido aumentando de una manera pavorosa, de modo tal que nuestros sistemas hospitalarios, hablo aquí en el Perú, por ejemplo, están totalmente desfasados, obsoletos, caducos y colapsados. Cuando decíamos ayer, el Estado ha tenido miles y miles de millones de dólares guardados en reserva y nadie ha hecho nada por los pobres, por la mayoría de la población, para que tengan acceso a un sistema de salud digno. A nivel mundial, hemos visto cómo en países, en Europa, etcétera, se ha descartado a los ancianos, ni siquiera se les han hecho pruebas, se les ha dejado morir en su casa, no se les ha recibido en los hospitales, etcétera. Es decir, esta pandemia nos ayuda a ver, ¿no? Volveremos sobre esto al final, ¿no? Nos ayuda a ver qué humanidad, qué sistema mundial hemos creado. Y digo hemos, porque cada uno de nosotros tiene siempre una parte de responsabilidad. Hablaremos de esto al final. Entonces, en este sentido, es lo que dice la Virgen, ¿no? Como no se conviertan, vendrán cosas peores. Es lo que le dice Jesús también a la mujer encontrada en adulterio. Cuando Jesús la perdona, le dice, vete y no peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Algo peor. Esto es similar a lo que dice la Virgen, ¿no? Pues bien, y al final les enseñó una ejaculatoria para rezar entre un misterio y otro del Santo Rosario, que la conocemos todos, ¿no? Oh Jesús mío, patrón de nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Esta oración es la Virgen la que se le enseña a los pastorcitos en esta aparición del mes de julio. Para entonces ya en el pueblo se había corrido la voz, porque los pastorcitos le había contado uno a la mamá, el otro no sé qué, y claro, ya se había empezado a correr la voz, y ya saben ustedes que el 13 de agosto la Virgen no se aparece porque el gobernador
de la zona, Ourén, ¿no? Los mete presos. Los mete presos a los niños, porque quiere que los niños digan que no es verdad, que están mintiendo, etcétera, etcétera. Y fíjense, y los asusta a los niños con terribles castigos. Niñitos, imagínense ustedes, los asusta con terribles castigos, los llama mentirosos y los voy a meter presos y los vamos a no sé cuántos, tienen que decir la verdad, que esto es una invención de ustedes, que son fábulas. Y los niños, chiquititos, asustados, pero continúan diciendo, esto es lo que nosotros hemos visto, esto es lo que la Virgen María nos ha dicho. Fíjense, chiquititos, hablando del infierno, hablando de cosas que ellos mismos no entendían, que ellos mismos no tenían ninguna formación teológica, nada, eran niños, digo, incultos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pastorcitos, gente muy sencillita. Bien. El 13 de agosto entonces la Virgen no se aparece, pero se aparece unos días después, el día 19 de agosto, la Virgen que se adecúa a la situación de los niños, ¿no? Y el 19 de agosto la Virgen promete que en octubre daría una gran señal, haría un enorme milagro, digamos, una gran señal, ¿no? Y como mucha gente que ya estaba yendo, estaba dejando limosnas, fíjense, la Virgen María también, esos pastorcitos, lo que tendrían que hacer con ese dinerito que la gente iba dejando ahí de limosna, y además les recuerda esto: recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, que muchas almas se van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellos. Luego de ahí está el 13 de septiembre, vuelve a tomar el día 13 la Virgen, y el 13 de septiembre, donde les recuerda nuevamente a los pastorcitos la importancia del rezo del rosario, de una vida austera, de penitencia y de mortificación. Pero sin embargo, al mismo tiempo, fíjense, les recomendó, fíjense qué tierna la Virgen María, porque se ve que los pastorcitos habían estado haciendo muchas mortificaciones muy duras, y también les recomendó que se moderen un poco incluso en las mortificaciones. Mortificaciones sí, pero sin exagerar, ¿no? Muy bien. Y anuncia entonces que en el mes de octubre haría esta gran señal, y les dice que vería a los niños que verían a la Sagrada Familia, como efectivamente sucede el 13 de octubre. Como nosotros sabemos, el 13 de octubre se presenta la Virgen y bajo la advocación de la Virgen del Rosario, ¿no? Soy la Virgen del Rosario. Y efectivamente hace posible que los niños vean a la Sagrada Familia. Está San José, está el Niño Jesús con la Virgen María. Lucía le pide a la Virgen que cure a algunas personas que le habían pedido a Lucía que interceda por ellas. La Virgen les dice, algunas las voy a curar, a otras no las voy a curar. Dice así, fíjense, porque es preciso que se purifiquen, que se enmienden. La enfermedad también suele ser o puede ser una ayuda para nuestra purificación, para nuestra conversión. Muy bien, y es ahí entonces, es en ese momento que Dios da esta enorme señal, ¿no? Delante de 70.000 personas, tengo copias de fotos de ese día, de ese momento en que la gente admirada miraba al cielo, porque como nosotros sabemos, el sol bailó, giró el sol. Pero bueno, eso ya saben ustedes, no vamos a entretenernos ahora porque el tiempo pasa, y quiero entrar más bien a lo que es el tercer secreto de Fátima, ¿no? Ya sabemos que el primer secreto es esta visión del infierno, el segundo, el anticipo de la guerra, etcétera, y también de la persecución la persecución que habrá contra la Iglesia, y anticipa lo que luego se conoce el nombre de la Shoah, el intento de exterminar al pueblo, de Israel, al pueblo judío de la faz de la tierra. Y luego viene la tercera parte, digamos así, del tercer secreto, que vamos a referirnos brevemente a ella. Lo
Lo primero que quisiera antes de pasar, leer brevemente esto, que es como la segunda parte, digamos, del secreto. La primera parte, ya les he dicho, es esta visión terrible, horrible del infierno. Luego, la Virgen María les dice, ¿no? La guerra está por terminar, eso ya se lo sé, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará una guerra peor, una guerra peor. Y luego hay una integración en esta segunda parte, digamos así, donde perdón, aquí lo tengo. Esta segunda guerra, ¿no? Que será además una guerra atea, una guerra atea, es decir, una guerra contra la fe, una guerra contra Dios, contra el pueblo de Dios, una guerra que querrá exterminar, fíjense, una guerra que querrá exterminar al judaísmo, de donde proviene Jesucristo, la Virgen y los apóstoles, que nos han transmitido la palabra de Dios, el don de la fe, la esperanza y la caridad. El pueblo elegido por Dios desde el principio, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, y es efectivamente lo que nosotros sabemos, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que vino conforme la Virgen lo había anticipado, en esta Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, se introduce el ateísmo en el mundo, se introduce el ateísmo, una guerra contra Dios, queridos hermanos y hermanas, que hasta hoy día no termina. Esa persecución tremenda al pueblo de Israel, la famosa Shoah, millones y millones de judíos exterminados en los campos de concentración y con ellos muchos católicos y cristianos no católicos. Una guerra abiertamente contra Dios, una guerra que hasta hoy día no termina, una guerra que no solamente no termina. Hoy día el Papa Francisco dice estamos en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial por partes. Ya no es el enfrentamiento de dos bloques tan grandes, ¿no? Son, entre comillas, tipo pequeños enfrentamientos, que nunca existe un enfrentamiento pequeño, una guerra pequeña, porque toda guerra mata a mucha gente y hace que tantísimos millones se desplacen de un lugar para otro, se desarraiguen de su tierra. Todo esto se está dando, pero se está dando también sin límite aparentemente y sin ninguna compasión, una guerra tremenda contra la fe, contra la Iglesia, contra el pueblo de Israel, pero sobre todo contra la Iglesia Católica, sobre todo una guerra contra la Iglesia Católica y en el fondo una guerra contra Dios. Se quiere destruir cualquier imagen de Dios, cualquier presencia de Dios en medio de la sociedad y en medio del mundo. Muy bien, ¿cuál es el contenido, digamos, que se mantuvo, llamamos así como la tercera parte o el tercer secreto de Fátima? ¿Cuál es el contenido? Este contenido que se mantuvo, por eso se llama el secreto, ¿no es cierto?, en reserva, se mantuvo en reserva prácticamente un siglo, hasta que el año 2000, el Papa San Juan Pablo II, en torno al jubileo del año 2000, autorizó para que este secreto, previa coordinación también, por supuesto, con Sor Lucía, fuese revelado. Vamos a leerlo, lo tengo en italiano, haré la traducción al castellano. Es este tercer secreto, como se le llama, que he dicho fue revelado el 13 de julio de 1917 y que nos da entonces la clave para entender las apariciones de la Virgen en Fátima y nos da la clave también para entender la misión a la que Dios desde entonces nos ha llamado o ha renovado el llamado para nosotros, concretamente los católicos. Dice Sor Lucía: escribo en acto de obediencia a ti, Dios mío, que me lo has mandado por medio de su excelencia reverendísima, el obispo de Leiria, y de vuestra y mía Santísima Madre. Después de las dos partes que ya he expuesto, lo que hemos hablado hace un momento, hemos visto, es el 13 de julio, lo habían visto, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora
un poco más en alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Esta es mi izquierda, ¿no? En la mano izquierda, ¿no? De esta espada, ¿no?, salían llamas que parecería que incendiarían todo el mundo, ¿eh? Fíjense. Pero estas llamas se apagaban al contacto, cuando tomaban contacto con el esplendor que salía de la Santísima Virgen María, y de la mano derecha de la Virgen María hacia el ángel. El ángel indicando la tierra, señalando la tierra con la mano derecha, con voz fuerte dijo: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una luz inmensa que es Dios. Algo así como se ven las personas en un espejo como las personas se ven cuando pasan delante de un espejo. Dice así. Y vimos esto, dice, fíjense, un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento, explica ella, de que era el Santo Padre. Y varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que subían a una montaña, en la cima de la cual había una grande cruz, una cruz grande, perdóneme, sí, de troncos muy ásperos, El Santo Padre, antes de llegar, atravesó una gran ciudad que estaba en ruina, y él andaba con paso vacilante, afligido por el dolor y la pena. Rezaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Fíjense, impresionante. Llegado a la cima del monte, se arrodilló a los pies de la gran cruz y ahí fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios golpes de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno detrás de otro los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y varios laicos, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Sobre los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno con un recipiente de cristal en la mano, en los cuales recogían la sangre de los mártires y con eso regaban las almas que se acercaban a Dios. Muy bien, este es el tercer secreto de Fátima, que probablemente otros ya lo habían escuchado antes, muchos de ustedes lo habían escuchado antes, pero que no quisiera quedarme solamente en la lectura, sino que aprovechemos los minutos que nos quedan para también repasar el comentario teológico que por encargo del Papa San Juan Pablo II hizo el entonces cardenal Ratzinger. En primer lugar, no vamos a leerlo todo porque es un poco largo, pero sí quiero destacar solamente tres aspectos. El primero de ellos es que el cardenal Ratzinger nos recuerda muy bien que existen dos tipos de revelaciones. Las revelaciones públicas, ¿no?, que son revelaciones que el mismo Dios hace de él, sea de un modo directo o por intermediarios, los profetas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Estas revelaciones públicas que Dios las hace para toda la humanidad, Es propiamente la revelación de Dios que Dios ya, que empezó desde el Antiguo Testamento, empezó desde muy antiguo, poquito a poquito, de muchas maneras fue hablando Dios a nuestros padres a través de los profetas, dice el Concilio Vaticano II, y que ha llegado a su culmen, esta revelación pública de Dios ha llegado a su culmen en Jesucristo. Jesucristo es la palabra eterna de Dios. Jesucristo nos ha revelado plenamente a Dios
y en consecuencia, después de Jesucristo, atentos, ya no hay ninguna revelación pública, porque todo nos ha sido dicho en Jesucristo. Ahí Dios se ha revelado ya plenamente en Cristo. Sin embargo, esto no significa que ya nosotros conocemos todo de Dios de una sola vez por más encuentro personal que tengamos con Cristo. Es decir, hay un progreso en la fe. La iglesia va conociendo cada vez más, entrando en el depósito de la fe. Entonces hay un progreso en el conocimiento del contenido de la fe. Pero esa revelación pública de Dios, ya última y definitiva, que ha quedado sellada en Cristo y ha quedado cerrada con la muerte del último de los apóstoles. Y a partir de ahí lo que nosotros como iglesia hacemos es, attingere se dice en italiano, no me viene la palabra ahora, es recoger de este depósito de la fe, y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va llevando al conocimiento de la verdad completa que ya ha estado, repito, revelada en Cristo. Esto es la revelación pública. La revelación privada, en cambio, son revelaciones que Dios, en su libertad, hace a algunas personas, sea Él directamente, sea a través de la Virgen María o por otros medios. Son revelaciones privadas que tienen por finalidad, sí, ayudar a esas personas y a aquellas personas también que puedan conocer aquello que Dios ha transmitido. Que Dios ha transmitido. Característica fundamental de una revelación privada es que debe estar en consonancia con la revelación pública y definitiva de Dios en Cristo. Eso es lo primero. Es lo primero. Y lo segundo, naturalmente, es que debe estar en consonancia también, lógico, con el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el que nos va iluminando, ¿no es cierto?, el que nos va actualizando ese depósito de la fe. Y lo hace con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso nunca puede haber una revelación privada que vaya en contra del magisterio de la Iglesia o que vaya en contra de la tradición ininterrumpida de la Iglesia que se nos actualiza a través del magisterio. Esto es muy importante. Pues bien, las apariciones de la Virgen en Fátima, como otras, están dentro de este ámbito, del ámbito de la revelación privada. Y justamente por eso no nos obligan, como sí obliga la revelación pública, esos es los contenidos esenciales de la fe, a esta adhesión, ¿no es cierto? Si uno rechaza algo de la revelación pública, entonces naturalmente está saliendo de la comunión de la Iglesia, está saliendo, no tenemos la misma fe, no tenemos el mismo contenido de la fe, ¿no es cierto? En cambio, esto no sucede lo mismo con la revelación privada. Pero hay ciertas revelaciones privadas que justamente por el modo en que han estado acompañadas, ¿no?, y porque luego se ha ido verificando lo que se fue anticipando en esas revelaciones, y el discernimiento del magisterio de la Iglesia, el discernimiento de los pastores, entonces son revelaciones privadas que adquieren un peso específico en la vida de la Iglesia, también en nosotros los creyentes. En este contexto, entonces, nos dice el cardenal Ratzinger, y claro, ya con los años de vida de Iglesia, y la gracia de Dios a través del sacramento del orden como obispo, se comprende muy bien. O sea, en este contexto hemos de acoger ciertamente estas apariciones de María, en Fátima, y este mensaje como un mensaje de Dios para toda la humanidad, que nosotros, los católicos, debemos tomar muy, muy, muy en serio. ¿Y cuál es el centro de este tercer secreto de Fátima? ¿Cuál es el centro? Lo explica muy bien el cardenal Ratzinger. El cardenal Ratzinger dice, muchos especuló, ¿no?, que el tercer secreto fueran cuestiones apocalípticas, fatalistas, de un fin del mundo terrible, de una cosa horrorosa. Y dice, y esto no ha sido así. Y no ha sido así, ¿por qué?, dice el cardenal, porque las apariciones
estas visiones, estos mensajes, estas revelaciones, dice Hannah Ratzinger, jamás tienen por finalidad satisfacer nuestra curiosidad. Todos queremos saber cómo será el fin del mundo, pero las cosas no van por ahí. Dice, las cosas no van por ahí. Es más, ni siquiera nos anticipan exactamente los hechos, porque la profecía, todo esto lo explica Cardenal Ratzinger, no leo línea por línea, no lo sé, ¿no? Porque las profecías no consisten en anticipar. El profeta no es uno que tiene una bola mágica y que ve el futuro, como algunos brujos o no sé cómo se llama, nos quieren hacer creer, ¿me entienden? No, no es eso. El sentido de la profecía, lo explica muy bien Ratzinger, el sentido de la profecía es la interpretación del signo de los tiempos. O sea, una profecía parte de interpretar los signos de los tiempos y por supuesto con la asistencia del Espíritu Santo, y es a través de la interpretación de los hechos, de hechos concretos de la historia, que Dios anuncia a través del profeta cuál será la consecuencia lógica, digamos, de aquellos signos que ya se están dando, cuál será el fruto podrido en muchos casos, ¿no es cierto?, de estos signos que ya se están dando. Por eso dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio, ustedes levantan los ojos y ven que ya se acerca el invierno, que se acerca el verano, lo que sea. Levanten sus ojos. Ustedes que saben escudriñar los signos de la naturaleza, aprendan también a escudriñar los signos de los tiempos. Escudriñar los signos de los tiempos, esto implica un discernimiento, un discernimiento que Dios nos quiere conceder a los cristianos, es muy importante, y que de suyo Dios usualmente lo concede a los pastores cuando los pastores viven en comunión con Él. Muy bien, adelantamos un poquito. Entonces, ¿cuál es el centro? Fíjense, el centro de este secreto. Lo primero que explica muy bien Hannah Ratzinger es esto. El Papa Juan Pablo II conocía el secreto de Fátima y por eso dijo, publíquese, ¿no? ¿Por qué? Porque este secreto, dice el Papa Benedicto XVI, en cierto sentido, anunciaba hechos que ya se han cumplido, de suyo se han cumplido en el siglo XX, porque esta visión que la Virgen María, presenta a los pastores es la persecución de la Iglesia. Con esa cantidad de mártires, toda esa persecución que les decían antes surge en torno, no solamente, sino en torno a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo ese ateísmo. Ese ateísmo, fíjense, que empieza como un ateísmo comunista a través del comunismo, ¿no es cierto?, pero que se va extendiendo y que hoy día, y esto ya lo dijo el Papa Benedicto XVI, ¿no?, hace ya un buen tiempo, y antes seguramente Juan Pablo II, cuando habló de esta apostasía, una apostasía silenciosa, es decir, una hemorragia al interior de la Iglesia, de gente que va abandonando la Iglesia atraída, ya hoy día no por un ateísmo, el ateísmo comunista, pero sí por otro ateísmo igualmente materialista, que es el ateísmo consumista, el ateísmo propio de esta generación. Ese ateísmo que se ha ido introduciendo con la llamada sociedad del bienestar. Volvemos en eso en unos momentos. Ahora, entonces, decía, esta visión, lo explica muy bien el cardenal Ratzinger, ¿no? Esta visión, dice, es aquello que ya se ha dado, pero que aquello que se seguirá dando, porque Jesucristo ha anunciado a la Iglesia que siempre tendremos persecuciones, El Papa San Juan Pablo II, como ustedes saben, ¿no?, él declaró que cuando Ali Asca
le dispara, que es ahí donde han visto muchos cumplido esta tercera parte del secreto de Fátima, el Papa dice esto, dice: yo sé que hubo una mano que cambió el curso de la bala, una mano. Y Ali Asca, que era un gran tirador, no sé si ustedes saben esto, o sea, era un hombre que estaba preparado para matar, era un tirador que jamás fallaba. Y él lo declara después: es imposible, humanamente imposible, que esta bala no haya llegado, que el proyectil no haya llegado donde estaba dirigido. No había ninguna posibilidad. Había estudiado absolutamente todo. No había ninguna posibilidad de que la bala, de que el proyectil no matara a este hombre. No había ninguna. Y sin embargo, como dice el Papa, ha sido la Virgen la que desvía la bala y hace, como nosotros sabemos, que choque con el anillo del pescador. Entonces, esta presencia maternal de María, que hace posible que el Papa no muera, pero que quede ya afectado por el resto de su vida. Por el resto de su vida, el organismo del Papa nunca volvió a ser el mismo, absolutamente. Y poquito a poquito, aunque gracias a Dios sobrevivió 24 años más, si no me equivoco, poquito a poquito se fue deteriorando, ¿no? Con consecuencias que muchas veces nosotros, que no eran públicas, pero que el Papa supo llevar. Entonces este hombre, vestido de blanco, que es el Papa, y que iba avanzando en medio de toda esta multitud de gente que estaba muerta, son los mártires. Los mártires de todos los tiempos, pero especialmente los mártires del siglo XX, porque, como ya se ha dicho tantas veces, solamente en el siglo XX más cristianos han sido martirizados en el siglo XX que en los 19 siglos precedentes, que del siglo I al XIX. Solamente en el siglo XX más cristianos han sido martirizados, es decir, han muerto por la fe. Porque el mundo, como ha dicho Jesucristo, el mundo nos odia. El mundo nos odia, hermanos, el mundo nos odia. Y nos odiará siempre. Y nos odiará cada vez más. Nosotros no odiamos el mundo. No detestamos, ¿entiende? Pero ellos nos odian porque no soportan. Porque no se soporta la verdad. Porque en el mundo ya actúa. Escuchamos en el Evangelio de ayer, el príncipe de este mundo es el demonio. Y el demonio odia a Dios. El demonio odia al hombre y de manera especial nos odia a nosotros, nos odia a los cristianos. Entonces, es el Papa que va atravesando toda esa multitud de mártires, Y en este sentido, entonces, se ha afirmado que el tercer secreto de Fátima ha sido cumplido porque revelaba toda esta situación del siglo XX. Pero sin embargo, lo explica muy bien el mismo cardenal Ratzinger, sin embargo, no es ese, atentos, no es ese el centro y el contenido más profundo del mensaje que la Virgen María ha descendido del cielo para traernos. El contenido más profundo no es ese, lo dice también el cardenal Ratzinger y lo dice Sor Lucía, es ese triple llamado: penitencia, penitencia, penitencia. Penitencia, penitencia, penitencia. Oración, el rosario y la penitencia. Y sobre esto quería, si me regalan unos minutitos más, hacer una breve reflexión. Queridos hermanos y hermanas, una realidad indiscutible es que en grandes sectores de la iglesia, y cuando digo iglesia digo todos nosotros, la comunión, la congregación de fieles católicos, también en los no católicos, pero me refiero a nosotros, se ha metido un virus peor que este coronavirus. Es el virus mundano, el mundo, la mundanidad, de la cual el Papa Francisco nos habla tanto. Esta mundanidad espiritual, esta sociedad del bienestar, en cada vez más sectores de la iglesia, laicos, sacerdotes, etcétera, seguramente, sí, sin duda, hasta obispos,
hasta ciertos obispos, esta mundanidad, este rechazo a todo lo que suene a penitencia, a todo lo que suene a sacrificio, a todo lo que suene a negación de sí mismo. Ese hombre burgués, propio del mundo, que quiere pasarla bien, hacer su voluntad en todo. Ese hombre que, como ese rico Epulón, que no le interesan los demás, que no le interesa a la gente que sufre, etcétera, etcétera, sino solamente le interesa su propio bienestar. Esto, queridos hermanos, también se ha metido a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros aprovechemos este día que estamos recordando un hecho histórico? Esto no es broma, Si la Virgen María ha bajado del cielo es porque las cosas son graves. No baja todos los días del cielo, hermanos y hermanas. Tomémonos en serio el mensaje de Fátima. Penitencia. Preguntémonos a nosotros, cada uno, ¿cuánto se niega a sí mismo? ¿Cuánto se niega a sí mismo? ¿Y cuánto instrumentaliza la religión en función de sí mismo para no sufrir, para no negarse, etcétera, etcétera? Y como decíamos el otro día ese Papa Francisco, hemos hecho la religión como un buffet. Yo tomo esto porque me provoca, esto lo dejo. No, cuando la verdad revelada es un conjunto, es una unidad. Qué feo, hermanos, ver a un sacerdote que se da gusto en todo, que vive como un pituquito, decían en mi época, como un hijito de mamá, que vive en la abundancia cuando la gente pobre pasa necesidad. Qué cosa tan horrible ver a un laico que tiene ingresos, que tiene buenos ingresos y que vive en unas casas esplendorosas y que no sabe compartir, que no comparte sus bienes con los más pobres. Y puede tener millones, y a los pobres, como este Epulón, ni siquiera las migajas. ¡Qué feo! Un cristiano, sacerdote, laico, religiosa, que no reza el rosario. Cuando la Virgen nos ha pedido, recen el rosario, por el bien de la humanidad, por el bien de cada uno. ¡Qué terrible! Un católico, mucho más un clérigo o una religiosa, que no hagamos penitencia. El cardenal Ratzinger lo dice muy bien, con esto quiero terminar. He aquí el centro del mensaje de Fátima. Penitencia. Y la penitencia implica conversión. La vida no es broma. Nosotros como iglesia tenemos una misión, nuestra vida es misión. Y la misión no es pasarla bien. La misión es salvar a esta humanidad. Salvar a esta gente que ultraja constantemente a Dios. Salvar a esta pobre gente que está caminando hacia ese infierno que existe y que la Virgen hizo ver a los pastorcitos. He ahí nuestra misión. Nuestra misión, lo he dicho muchas veces, no es nuestra salvacioncita personal. No, hermanos. Nuestra misión es la salvación del mundo. Y en la medida en que nosotros salvemos al mundo, nos salvaremos nosotros porque estaremos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado. Y lo segundo, y el segundo aspecto del mensaje de Fátima, el segundo, digamos así, que es el final, ¿no? Y que nos permite ver el futuro con optimismo, más que con optimismo, con esperanza, ¿no es cierto?, es esto. Al final, le dice la Virgen de los Pastorcitos, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esto sí lo sabemos, que al final el triunfo es siempre de Dios, que el triunfo es siempre del bien. Y lo que nos corresponde a nosotros es estar del lado del bien para poder también triunfar con Jesucristo. Termino, discúlpenme que me estoy atrasando un poquito, me estoy prolongando un poquito, termino con unas declaraciones que ya Ratzinger, siendo Benedicto XVI, justamente con motivo de los 100 años de la aparición de la Virgen, dio en el vuelo que iba a Portugal para presidir las celebraciones por el centenario de las apariciones de la Virgen María. Dice así, ¿no? El Señor, dice así, hablando del tercer secreto, dice, diría también que además de la gran visión del sufrimiento del Papa, que podemos referir al Papa Juan Pablo II en primera instancia, se indican realidades, atentos, del futuro de la Iglesia, realidades del futuro de la Iglesia que se desarrollan y se muestran paulatinamente. Por eso, es verdad
que además del momento indicado en la visión, se ve la necesidad de una pasión de la Iglesia. Atentos, porque la Iglesia somos todos. Se ve la necesidad de una pasión de la Iglesia que naturalmente se refleja en la persona del Papa. Pero el Papa está por la Iglesia y por tanto son sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian sufrimientos de la Iglesia. El Señor nos ha dicho que la Iglesia tendría que sufrir siempre y de diversos modos, hasta el fin del mundo. Lo importante es que el mensaje, la respuesta de Fátima, no tiene que ver sustancialmente, atentos, con devociones particulares, sino con la respuesta fundamental al mensaje. ¿Y cuál es la respuesta fundamental? La penitencia, la oración y las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De este modo, vemos aquí la respuesta verdadera y fundamental que la Iglesia debe dar, que nosotros, cada persona, debemos dar ante esta situación. La novedad que podemos descubrir hoy en el mensaje de Fátima reside en el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia, y fíjense lo que dice el Papa, esto es muy importante, la gran novedad es que esos ataques, dice el Papa, que siempre han venido de fuera, pero que ahora, lo que decían antes, fíjense lo que se ha introducido en la Iglesia, pero decía, aquí está el problema de fondo, atentos, dice que ahora no solo vienen de fuera, que siempre los hay, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia. Fíjense qué valiente el Papa, de dentro de la Iglesia, del pecado que hay dentro de la Iglesia. También esto se ha sabido siempre, que la Iglesia es santa, pero está compuesta de pecadores, se ha sabido siempre, pero, fíjense, vamos a ver, que me he perdido, esto se ve siempre, pero hoy lo vemos de modo realmente tremendo, que la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia, y que la Iglesia, por tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero también la necesidad de justicia. El perdón no sustituye la justicia. En una palabra, debemos volver a aprender estas cosas esenciales: conversión, oración, penitencia. Conversión, oración, penitencia. Y con ellos las tres virtudes teologales. De este modo respondemos: somos realistas al esperar que el mal ataca siempre, ataca desde el interior y el exterior, pero también que las fuerzas del bien están presentes y que al final el Señor es más fuerte que el mal, y la Virgen para nosotros es la garantía visible y materna de la bondad de Dios, que es siempre la última palabra en la historia. Queridos hermanos y hermanas, he tomado más tiempo del ordinario, pero creo que valía la pena y que es importante. Yo, en nombre de Jesucristo, como vuestro Padre y Pastor, se los ruego, como decía San Pablo, en nombre del Señor, convirtámonos, hermanos, convirtámonos. La vida es seria, nos jugamos el futuro nuestro y el futuro de la humanidad. El infierno existe, el diablo existe. Uno de sus grandes triunfos es que ya no se hable de estas cosas. María bajó del cielo para decirnos que esto existe, que esto no es cuento antiguo, que no es cosa de beatas, que esto es una realidad. Y que tú y yo nos jugamos cada día nuestra vida eterna. Nos la jugamos cada día a través de nuestros actos. La vida es seria. No pasemos por este mundo dándonos lo que antes se decía de Pepe el Vivo. No, hermanos. Vivamos con seriedad esa gracia que Dios nos da a través de la Iglesia al revelarse, en esa revelación pública que ha llegado hasta nosotros y que el Señor nos invita a cogerla de todo corazón. Todos somos Iglesia y la salvación del mundo depende de todos nosotros. Convirtámonos, hagamos penitencia, recemos el rosario y démosle gracias a Dios, porque sabemos que en la medida en que nosotros acogemos todo lo que el Señor nos da,
esa última palabra, que es el bien, que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y la vida eterna, esa última palabra también será para nosotros. Nos acogemos cada día a la Santísima Virgen María, le damos gracias porque quiso bajar del cielo. Fíjense, hace 103 años, tan buena y se apareció tantas veces, etcétera. Le damos gracias también y la saludamos diciéndole: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu los espíritu. bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, entonces Dios mediante, a partir de las 7 p.m. ya nos vamos congregando para celebrar juntos la Santa Misa. Buenas tardes a todos.